pues ya me voy quedando sin que comer. ¡Eso es! ¡Tengo que comer cerebros! ¡Eso es! Tengo que hacer un video del Plantas vs Zombies. Recuerdo que yo hice uno donde quedaba claro que el Dr. Zomboss los creó para vengarse de Dave usando cuerpos enterrados en tumbas. Pero ¿no se supone que el segundo juego nos muestra a los zombies en otras eras del tiempo? Y si todos son humanos que salieron de sus tumbas, ¿por qué los enterraron con atuendos tan raros? El lore de Plantas vs Zombies es un caos al cubo por 1000. Que con tantos juegos, cada uno con su propia historia, es muy difícil descifrar siquiera si hay una historia real. Pero sin duda una de las preguntas más interesantes que todos alguna vez nos hemos hecho es ¿quién o qué originó los zombies? Y es que estos descerebrados tienen bastante que contar. Así que hagamos justamente eso y preguntémonos. Todos conocemos el término zombie, bastante popular en la cultura actual, con cientos de medios explotando la idea de no muertos que se alimentan de humanos. Aunque la idea de los zombies se originó en Haití, siendo estas personas reanimadas con magia negra, esclavizando a los individuos y obteniendo su voluntad para forzarlos a realizar cualquier trabajo. Pero al igual que la idea de los zombies originales ha cambiado con el tiempo, en Plantas vs Zombies estos son muy peculiares, pues aunque comparten características con otros zombies, como su lenta velocidad de desplazarse y hacer gruñidos repetitivos, hay muchas otras cosas únicas en ellos, como que la mayoría parece tener el mismo rostro de mirada perdida y boca abierta. Incluso si vemos a detalle su anatomía como lo hace la guía oficial para proteger el cerebro, los zombies piensan, contando con un cerebro muy parecido al de los humanos, con un lóbulo dedicado a la escritura de notas, deseando cerebro, otro que le permite masticar los cerebros que come correctamente, otro conversacional que permite que diga sus gruñidos al ser dramático, y también se agregan otros datos como que tiene mal aliento al no lavarse los dientes después de comer cerebros, contando con tripas que hacen ruidos una vez se llenan. Sus manos las usan para atacar y a veces para escribir, y sus pies les permiten ir tras cerebros. Así que quien diga que los zombies no tienen cerebro está equivocado. Todo esto nos deja en claro una cosa, y es que a los zombies les encantan los cerebros humanos y los suyos no saben igual de bien y apenas les sirven para realizar algunas tareas, sin olvidar que este está tan dañado que incluso ramas logran quedarse atrapados dentro de ellos. La guía también explica que son muy parecidos a los humanos con diferencias bastante cruciales, como su actuar tan extraño, olor desagradable, que lucen como si estuvieran enfermos y siempre quieren comer cerebros, además de soltar extremidades de vez en cuando, además de que se especifica que los muertos son muy diferentes a los zombies, con diferencias también importantes. Todo esto es algo interesante, ya que parece que los zombies son una especie completamente diferente a los humanos, como si nunca hubieran sido humanos antes. Pero el origen de estos parece partir del primer Plantas vs Zombies, en el que incluso hay un cómic que narra como Neighborville, donde ocurren los acontecimientos del juego, fue invadida un sábado por una plaga zombie que buscaba comer cerebros. Las personas confundidas en un principio llegaron a pensar que se trataba de personas disfrazadas, pero los que se quedaban mucho tiempo a su lado terminaban sin su cerebro, iniciando así la supervivencia del apocalipsis zombie. Eventualmente descubrimos que el líder de los zombies era el Dr. Zomboss, quien a pesar de parecer un zombie, escribe extremadamente bien y parece tener un enorme cerebro, muy diferente al de los zombies normales. El cómic nos muestra cómo el doctor tiene una máquina que genera una sustancia gris y tóxica para evitar que las plantas consigan sol para sobrevivir. Aunque una vez logramos vencerlos, los zombies aceptan su derrota y piden hacer un video musical en su lugar, dejando ver que a pesar de querer comer cerebros, son bastante amigables. El Dr. Zomboss es quien se cree es el creador de los zombies, dado sus conocimientos en tanatología, que es el estudio de los muertos, usando un gas similar al que ocupa para tapar el sol en el cielo para revivir a los muertos de sus lápidas, explicando este par de elementos que encontramos en las portadas de los primeros juegos, donde los zombies parecían provenir de una luz morada que se extendía desde lo que parecen ser las rejas de un cementerio. Incluso el juego de Garden Warfare revela que Zomboss y Dave tienen una historia desde que eran pibes, cuando Dave ganó la feria científica al desarrollar su primer lanzaguisantes, haciendo que Zomboss le guarde un gran rencor desde entonces. Pero si los zombies se crearon por Zomboss, ¿cómo se explica la presencia de estos en el...? Para muchos, Plantas vs Zombies 2 cambió la franquicia completamente, pues ya no se trataba de salvar al vecindario por un apocalipsis zombie. Y es que a Crazy Dave, que se quería comer un taco de nuevo, no se le ocurre mejor idea que usar una máquina del tiempo para regresar al pasado, llevándonos hasta el antiguo Egipto, donde no encontró su taco, pero sí zombies. Sin importar a qué línea del tiempo llegamos, los zombies se encontraban en esta, además de toparnos con otros casi idénticos a los de su tiempo, pero con otro aspecto como el zombie clásico o el que lleva un cono en la cabeza, aunque su mayor parte de los zombies pertenecían a la era en la que Dave viajaba. Incluso el Dr. Zomboss vuelve a aparecer en estos niveles. Entonces, ¿cómo los zombies del Plantas vs Zombies 1 terminaron regados por todo el tiempo? Pues esto se debe a que al jugar tanto con el tiempo, sin darse cuenta, Dave volvió el tiempo inestable, haciendo que ocurrieran fracturas espaciotemporales en las cuales Zomboss cayó junto con una gran cantidad de sus zombies, viajando por todo el tiempo y espacio como Dave. Según el gobierno, en el libro oficial de supervivencia, los zombies han estado presentes desde el inicio de los tiempos. Cuando el primer humano con cerebro existió, a los 30 minutos, apareció el primer zombie con apetito por su cerebro, lo que quiere decir que los
zombies del Dr. Zomboss llegaron hasta prácticamente la creación de los humanos. Los viajes en el tiempo de Dave también llevaron sus plantas al pasado, haciendo que a pesar de que Dave sea su creador, estas también comenzaron a aparecer en toda la línea temporal. Y es que el viaje del tiempo llega desde la época jurásica hasta el futuro lejano, por lo que Zomboss extendió sus zombies por prácticamente todo el tiempo y creó aún más zombies en estas fechas, aunque algunos eran simplemente de su época que viajaron junto a él y cambiaron de ropa a una más acorde con la moda del momento. Eventualmente Zomboss fue derrotado y Dave consigue un taco con un waffle que lo deja satisfecho, haciendo que no tenga que regresar de nuevo en el tiempo por otro taco, logrando que finalmente volvamos a nuestro tiempo y estabilizando las líneas temporales y regresando a Zomboss a su línea temporal también. Curiosamente, a pesar de todos los cambios en el tiempo que hubo gracias a la inestabilidad que creó Dave al saltar en el tiempo, la actualidad no había cambiado para nada y los hechos que pasaron en el primer juego seguían igual, lo que nos hace ver que Plantas vs Zombies 2 no cambia para nada el lore, al menos en el presente, e incluso parece justificarlo de cierta manera. Pero esto lo entenderemos hasta adentrarnos en la vida del... cosa que falta mencionar de los zombies es que estos parecen no poder reproducirse entre sí, siendo literalmente humanos revividos que ya no pueden desarrollar. El Dr. Zomboss puede parecer un zombie, pero debido a que lo vemos en su versión infantil al perder la feria de ciencia con Dave y que actualmente es del tamaño de un adulto con una cabeza más grande que el promedio, todo indica que Zomboss no es un zombie, o al menos no del todo. Y es que debido a la expansión de los zombies por el espacio-tiempo, los apocalipsis zombies se volvieron comunes en este universo, con personas de todas las épocas teniendo que lidiar con zombies para evitar perder su cerebro. Los zombies parecían un gran problema, pues literal no podían morirse. Sin embargo, cada cierto tiempo se mencionaba la aparición de un salvador, un tipo desaliñado con una olla en la cabeza que se hacía llamar Dave y buscaba un taco, acabando con los zombies cuando más poder tenía con la ayuda de plantas tan poderosas y extrañas que podían congelar o incendiar con uno de sus ataques. Aunque eventualmente Zomboss y Dave regresaron a su tiempo, los zombies que se crearon en el pasado pues continuaron en el pasado. Y pese a que Dave dejó de aparecer, una empresaria llamada Barbara Jokes aprovechó su ausencia para comercializar las semillas de las plantas de Dave, nombrando la compañía de Bloom and Doom Seed Co., ayudando a las personas a enfrentar las hordas de zombies que quedaban desde 1968, como lo vemos en un anuncio de la compañía. Esto le devolvió la ventaja a la humanidad, quienes evitaron los apocalipsis zombies gracias a esta empresa, volviéndose tan eficiente que eventualmente los zombies dejaron de atacar y la mayoría regresó a sus lápidas y esperaron el momento correcto. Esto fue de gran alivio para Bloom and Doom Seed, pues las plantas se les estaban acabando y no tenían de ningún Dave para producir más semillas de este estilo. Por ello fue un logro que llegó a todas las noticias que un pibe llamado Dave descubriera la forma de crear estas plantas desde cero, quienes eran conocidas por haber defendido a la humanidad del apocalipsis. Y es que los padres de Dave siempre le hablaron de los posibles apocalipsis que podría haber, haciendo que se obsesionara con que iba a pasar alguno, volviéndolo tan paranoico como para prepararse para estos eventos, desarrollando las plantas que alguna vez salvaron a la humanidad de este escenario. Cuando Dave mostró su talento a la feria, Bloom and Seed lo financió para fabricar sus semillas a gran escala y volver a darle armas a los humanos para otro apocalipsis zombie. Esto quiere decir que Dave causó indirectamente con sus viajes en el tiempo que se volviera tan loco al hacer un mundo lleno de apocalipsis y de que creara a sí mismo las plantas para defenderse, además del nacimiento de Zomboss. Cuando los zombies volvieron a las tumbas al ver que no podían contra las plantas, alguno que otro pasó como un humano que olía mal y era medio tonto, haciendo que terminara teniendo una vida con esposa e hijo. Ese hijo en concreto era Zomboss, quien nació con un cerebro normalmente grande y debido a su aspecto de zombie era discriminado, así que esperaba sorprender a todos en la feria de ciencias para ser apreciado por fin. Pero Dave le robó toda la gloria con sus plantas, las cuales dijo haber creado a pesar de que ya existían en el pasado. Así es que viéndolo como un tramposo, Zomboss desde entonces quiso vengarse de él y de todo Neighborville por haberse burlado del pobre Zomboss. Fue así que terminó estudiando tanatología para entender a los no muertos, logrando revivir a algunos con su gas y haciendo que los zombies que en el pasado habían decidido regresar a sus tumbas salieran nuevamente, lo que explica por qué podemos ver a varios con el mismo diseño, siendo el mismo zombie que volvió muchas veces en el tiempo al estar atrapado en este bucle temporal que creó a Zomboss. Eventualmente Zomboss buscaría llevar a sus zombies al siguiente nivel, armándolos de poderes y armas para iniciar una guerra que por fin le diera a Neighborville, aunque Dave no se había quedado atrás y sus nuevas plantas eran capaces de enfrentarlos. Pero esa es otra historia que podremos abordar junto a toda la línea del tiempo de Plantas vs Zombies, explicando todas las entregas, incluyendo las extrañas versiones chinas y sus cómics. Así que si hay muchísimo apoyo en este video, llegamos a los 10.000 likes o algo así, seguramente saque la cronología de Plantas vs Zombies, la historia completa o alguna madre. Pero al menos por el momento ya sabemos el extraño origen de los zombies y su expansión por el tiempo. ¡Me piro, vampi!